Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Qué alegría encontrarnos de nuevo. Esperamos que todos se encuentren muy, pero muy bien. Y bueno, sobre todo estar en casa junto a nuestros seres queridos, ¿verdad? Eh, Quiero invitarles para que iniciemos este tiempo con una oración, que nos dirijamos al Señor y que podamos en este momento estar meditando en su palabra. Entonces, vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu presencia, Dios mío. Gracias por este día que nos has permitido disfrutar, Señor. Gracias por cada actividad que hemos podido hacer el día de hoy. Gracias, Señor, por tu amor, Padre, por tu paciencia, por el perdón, Señor, que tú nos das cada día, Señor. Y gracias, Dios mío, por tu fuerza, por tu espíritu, Señor. En esta noche, mi Rey, queremos una vez más acercarnos a ti, Padre, poner en tus manos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros seres queridos, todos nuestros asuntos, mi Señor. Queremos dejarlos en tus manos, confiar en ti, Padre Santo. Gracias te doy por este momento, Dios, en que juntos, Señor, como hermanos, meditamos en tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra dice que ella es lumbrera, Señor, a nuestro camino, Señor. Es una lámpara, Señor, que alumbra nuestros pasos, Señor. Gracias, Dios mío, y queremos que tú nos examines, queremos que tú nos muestres el camino, Señor, y queremos ser fortalecidos, queremos recibir de ti, Padre. Señor, en esta hora te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor, y muchas gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Padre, por favor, guarda nuestra salud. Te pido por aquellos que están luchando con alguna enfermedad o con alguna sospecha de enfermedad, Señor, te pido que seas tú sanando sus vidas, Dios mío. Padre, guarda nuestra nación, nuestro país, en este momento tan importante, tan coyuntural que vivimos, Señor. Rogamos, Señor, que tú des sabiduría a nuestros gobernantes, Señor, y que nuestra nación pueda vivir quieta y reposadamente, bendito Padre. Gracias te doy en esta noche por cada persona que se conecta, por cada familia a la que ellos representan y por cada persona que verá este mensaje, Señor. Padre, te amamos, te bendecimos, Señor, y perdónanos si en algo te hemos ofendido en este día, Señor. Pongo en tus manos esta enseñanza, que sea tu Espíritu, Señor, escudriñándonos y guiándonos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, muy buenas noches para todos. Dios los bendiga. Qué alegría encontrarnos de nuevo. Espero que hayan tenido un buen día, ¿no? En medio de todas estas jornadas de protestas, de paro. Espero que todos se encuentren realmente bien y que pues no estén sufriendo ningún tipo de percance, ¿verdad? Eh, Quiero que hablemos de un tema, ¿no? Un tema que creo que va a ser de ayuda para todos nosotros. Y es acerca de cómo podemos ver un cambio en nuestra vida, cómo podemos ver un cambio real, ¿verdad? Miren, en estos tiempos en que la sociedad está tan agitada, la gran mayoría de la gente está exigiendo cambios, ¿verdad? Ustedes miran las marchas, la gente pide cambios, el gobierno exige cambios, todos queremos cambios, ¿verdad? Lo curioso de esto es que primero deberíamos examinarnos cada uno de nosotros si debemos hacer algún cambio. Qué bueno sería que antes de exigir cambio a otras personas, primero nos miremos a nosotros mismos y podamos determinar si somos nosotros los que necesitamos cambiar, ¿verdad? Eh, Esto es muy importante. Mira lo que dice Mateo capítulo 7. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5. Mateo capítulo 7, versículos 1 hasta el 5. Mira lo que dice el Señor Jesucristo. Dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después
verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Qué impresionante estas palabras, suenan un poco fuerte, ¿verdad? Pero por eso hablaba en un principio que a veces es muy fácil exigir cambios en los demás, pero qué difícil es examinarnos a nosotros mismos si somos los que debemos y necesitamos hacer un cambio, ¿verdad? A veces es difícil eso, a veces queremos, no, cambia tú, no, que cambies tú, pero a veces es importante que nosotros nos examinemos, ¿verdad? Nosotros no podemos caer en este error. Dios nos pide que nos examinemos a nosotros mismos primero. Nuestra sociedad ha caído tal vez en ese error de querer sacar la astilla de los demás sin examinarse a sí misma. Pero ¿qué pasa si yo juzgo a otros sin examinar mis propios errores? Mira lo que dice el versículo 2, que ya lo leímos. El versículo 2 dice, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo seré tratado de una manera injusta si yo también estoy tratando a los demás de una forma injusta. Que la forma en la que yo trate a los demás, de esa misma manera yo voy a ser tratado. Por eso es tan importante que yo me examine, que yo examine mis propios errores. No sea que lo que yo esté recibiendo sea la cosecha de una continua siembra de cosas que yo he plantado en mi vida por no examinarme. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no me examino, entonces, ¿qué va a suceder? Que yo voy a ser tratado de la misma manera. De la misma manera. Por eso es tan importante, mis hermanos, que nosotros constantemente nos estemos examinando, ¿verdad? Que estemos mirando realmente si estamos haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos. Si mi criterio, por ejemplo, de justicia, de honradez, está equivocado, pues con esa misma vara voy a ser medido. Con esa misma vara. Pero ¿puedo entonces estar calificado para juzgar a otros si yo no me juzgo a mí mismo? Leamos versículos 3 y 4. Dice, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Mira qué interesante, ¿no? Lo que nos dice el Señor aquí es que yo no podré estar calificado para juzgar a otros si yo no me juzgo a mí mismo. ¿Sí? Debemos tener cuidado con eso, porque a veces va a sonar un poco extraño que yo esté mirando los errores de los demás sin que yo mire los míos, ¿verdad? Y pues lo que está aquí diciendo Jesús es que definitivamente es cómo yo voy a sacarle la viga que tiene, la paja que tiene en el ojo de otras personas si no veo la propia viga que tengo en el mío, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo, él está diciendo, no procuren ustedes querer ver o ayudar a los demás en sus problemas, en sus fallas, en sus dificultades, si ustedes mismos no se examinan, ¿verdad? Y una de las cosas que Dios nos pide es la sensatez. ¿Sabes? Jesús nos pide que seamos sensatos en la forma en la que llevamos nuestra vida con Él. Yo conozco, y lo digo con tristeza, conozco personas que nunca se examinan. Conozco personas que son súper ágiles para señalar el error de otros, andan mirando los errores de otros predicadores, andan mirando lo que la gente hace mal, pero nunca se señalan sus propios errores, no se examinan. Y qué delicado es eso, ¿no? Y Dios nos llama a ser sensatos en este aspecto. Entonces, claro, una persona que no se juzga a sí misma no puede estar calificada para por lo menos decirle a otro, ven, te ayudo con tus errores. No está calificada, no puede, porque para poder ayudar a otro primero necesito reconocer que soy yo el que primero necesita un cambio, el que soy yo el que primero necesita ayuda, soy yo el que primero necesito exponerme a Dios y decirle, Señor, mírame y qué es lo que debo cambiar, ¿verdad? Eso lo debo hacer. Mira lo que el apóstol Pablo se refería a esto mismo. Voy a cambiar de texto. Vamos a ir un momentico a Romanos capítulo 2.
Romanos capítulo 2, versículos 21 al 24. Romanos capítulo 2, versículos 21 al 24. Mira lo que dice el apóstol Pablo en esta carta a los romanos. Dice, ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Qué preguntas tan interesantes, ¿verdad? Las que hace el apóstol Pablo. Pablo está aquí dirigiéndose al pueblo judío, que eran los que habían recibido la ley, ¿verdad? Pero mira las preguntas que él les hace a ellos, porque ellos no podían excusarse de que no le habían fallado a Dios. Y dice, por ejemplo, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Qué pregunta tan fuerte, ¿no? Bueno, y a veces los que predicamos debemos tener cuidado con eso, ¿no? Porque a veces uno dice, listo, yo preparo un sermón, pero ¿cuánto de eso que yo estoy preparando y leyendo, pues también lo aplico para mí? Y cuánto más si tú eres una persona que habitualmente escuchas enseñanza bíblica, ¿verdad? ¿Cuánto de lo que tú aprendes en verdad lo estás poniendo en práctica? Lo que tú le aconsejas a ese amigo, a ese familiar que está en un problema, mira, la Biblia dice eso, tú se lo aconsejas, pero tú mismo lo practicas. Eso es lo que la Biblia nos llama a ser sensatos en la fe. Por ejemplo, también pregunta el apóstol Pablo, ¿predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas? Qué importante, ¿no? También dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Imagínense una persona que está en adulterio y decirle a otro que está en adulterio, oiga, eso es pecado, usted está adulterando, cuando esa persona también está teniendo una relación ilegal con otra persona. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Dice también, ¿tienes algún ídolo? Sabiendo que solo debemos honrar a Dios. Si tú le dices a la gente, cuidado con la idolatría, cuidado con eso, cuidado con honrar más eso que a Dios, cuidado con postrarte, pero tú tienes ídolos. Entonces, esto es lo que yo veo que Dios nos llama a ser sensatos en nuestra propia fe, mis hermanos. Debemos ser sensatos. Si nosotros le decimos a la gente, oye, ten cuidado, eso está mal, pero yo tampoco lo cumplo. Entonces, es ahí donde debemos tener cuidado. Ahora, qué interesante esa postura. Definitivamente es inadecuado pedir cambios en otros cuando nosotros no estamos comprometidos con vivir para Dios y bajo su palabra. Esto es muy importante, ¿no? Muy importante. Una de las cosas que Jesús dijo era que feo era cuando ya la sal ya no sala, ¿verdad? Cuando la vida de fe pierde esa sal, pierde ese gusto, ¿no? Y de eso también se trata, de cuando, uy, no, somos muy buenos, conocemos dónde están los textos bíblicos, conocemos de historia, conocemos grandes misterios de la teología, pero nosotros no nos enseñamos a nosotros mismos. ¿Mm? Qué importante esto, ¿no? Qué importante esto. Por ejemplo, tú miras videos de la gente que se queja que porque el gobierno roba, pero uno mira también a gente haciendo saqueos a los almacenes. Entonces, no estoy diciendo que es todo el mundo, ¿no? Soy solamente dando un ejemplo, ¿verdad? Pero es como esa gente que dice, no, que el gobierno roba, pero ellos son los que van y roban y saquean. No estoy diciendo que son todos, estoy citando solo un ejemplo. Pero entonces, volviendo a Mateo, que es el texto donde estamos centrados en esta noche, ¿qué es lo que debemos hacer entonces para nosotros poder, porque sí podemos ayudar a otros? ¿Qué debemos hacer? El versículo 5, ahí mismo en Mateo, nos dice, hipócrita, primero, quita el tronco de tu ojo, después verás
lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. ¿Qué nos pide el Señor? Que primero nos examinemos nosotros. Primero. Si tú ves a alguien que está cometiendo un pecado o está fallando en algo, antes de que tú le digas algo o que yo le diga algo, primero yo debo examinarme si yo también estoy cumpliendo a Dios es su palabra en ese aspecto. Que si yo le digo a alguien, oiga, no sea mentiroso, pero yo estoy mintiendo, porque si yo miento, yo no podría decirle nada a esa persona, por más que me duela. Entonces, es ahí donde debemos tener cuidado, mis hermanos. Debemos tener cuidado, donde la Biblia nos llama a ser sensatos, sensatos. Si yo le digo a la gente que debemos vivir una vida santa, por lo menos yo debo estar comprometido con vivir una vida de santidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer entonces según ese versículo 5? Nuestro Señor Jesucristo dice, quita primero el tronco de tu ojo. Es decir, es muy diferente el tamaño de la situación a los ojos de Dios. Porque Él dice que nosotros vemos una paja en el ojo ajeno, pero lo que tenemos en el ojo no es una paja, es una viga, es un tronco, es algo muy grande, que no lo estamos viendo porque no queremos hacernos cargo de nuestros propios errores. Pero ¿qué debemos hacer entonces? Jesús dice, quita primero el tronco de tu ojo. A veces es bueno que nosotros entendamos que primero debemos trabajar en nuestros propios errores. Trabajemos en nuestras propias falencias. Trabajemos en nuestras propias debilidades. Y entonces, ahí sí, con humildad, no con orgullo, ni con altivez, ni con espíritu de juicio, vamos a ayudar a aquellos que están pasando por una situación similar. ¿Y sabes qué pasa? Si tú y yo nos encargamos de primero quitar el tronco de nuestro ojo, sabremos primero que Dios es bueno, porque Dios nos perdona y nos ayuda a luchar contra nuestro propio pecado. Y con esa misma gracia le diremos a aquellos que están en dificultades, mira, yo creo que tú puedes, porque Dios puede hacerlo y porque Dios lo hizo conmigo. ¿Sí? No desde una silla de juez. La verdad, no se trata de eso. Alguna vez algún predicador decía que nosotros, los que ayudamos a otros, somos personas que éramos leprosos y que Dios nos curó y que le estamos diciendo a otros leprosos que aún no han sido curados cómo encontrar la cura. Eso es todo. ¿Sí? No podemos ser personas que, nos las damos porque no, yo sí ando con Dios. No caigamos en ese error. Tengamos siempre misericordia y gracia para con aquellos que puedan estar pasando por una situación difícil, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo hacemos para quitar ese tronco de nuestro ojo? Hay dos cosas que yo quisiera aconsejarte de una forma muy respetuosa y humilde. La primera es, pidámosle al Señor que nos examine. Pidámosle al Señor que nos examine. Puede ser que de pronto alguien te diga algo y a ti te incomode. Pero qué bueno que tú en tu oración a solas, en privado, le puedas preguntar a Dios, Señor, examíname. Examíname. Mira lo que decía el rey David en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24. Él decía a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Qué bueno que nosotros podamos tener esto en nuestra oración, porque para poder quitar ese tronco de nuestro ojo, es necesario que seamos examinados por Dios. Decirle, Señor, hoy delante de ti, Dios mío, examíname. Examíname a mí primero, Señor. Examíname, escudriñame si llega a haber algo perverso, algo que no te agrade. Señor, examíname y házmelo saber. Házmelo saber. No quiero andar con ningún pecado oculto. No quiero ofenderte. Puede que haya hecho algo y ni siquiera me haya dado cuenta. Pero examíname, Señor.
examíname. Jesús dijo también en Juan 16, versículos 7 al 8, lo siguiente. Dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Cuando el Señor nos escudriña, ¿saben qué va a suceder? Su espíritu nos va a convencer de pecado. Su espíritu. Contra el espíritu no podemos presentar ninguna excusa, porque Él es Dios. Contra el espíritu no podemos tampoco ofendernos, porque Él es Dios. Cuando Él nos convence y nos señala, nos dice, hijo, esto debes cambiarlo. Hijo, esto no agrada a Dios. Hijo, esto te hace daño. Hijo, apártate de esta práctica. El Espíritu nos va a convencer. Es el Espíritu Santo el que nos va a convencer de pecado. Por eso es tan bueno que nosotros mantengamos una vida de oración, de comunión con Dios. Porque cuando nosotros no tenemos una vida de comunión, ¿sabe qué pasa? El Espíritu de Dios se apaga, se contrista. Y a veces Él ha estado diciéndonos varias veces cosas que Él quiere que cambiemos. Entonces, aquí donde vemos esa primera clave, ¿no? De lo que yo quiero sencillamente aconsejarte, que antes de que nosotros miremos los errores de los demás, pidémosle al Señor humildemente, examíname, Señor, y trae convicción de pecado a mi vida, en aquellas áreas, en aquellas situaciones en las que yo te he ofendido o he llegado a ofender a mi prójimo. Convénceme de pecado, Señor. Convénceme de pecado. Quiero estar informado por ti. Pero lo segundo, y esto también es muy importante, mis amados, es que nosotros debemos exponernos a la palabra de Dios. Debemos exponernos a la palabra de Dios. Si tú y yo nos exponemos a la palabra de Dios, ella nos va a decir si lo que estamos haciendo está bien o no, si lo que hacemos le agrada a Dios o no. Entonces lo primero que debemos hacer es pedir a Dios que nos examine, ¿verdad? Y a través de su Espíritu, Él nos va a convencer de pecado, en donde debamos arrepentirnos y cambiar. Pero número 2, nosotros debemos diariamente exponernos a la palabra de Dios, porque ella siempre nos va a decir la verdad. Es la palabra de Dios. Ella nos va a decir si lo que estamos haciendo le agrada a Dios o no. Es la palabra de Dios. Porque a veces podemos caer en nuestro propio concepto de bueno o malo. Pero a veces nuestros propios conceptos no se ajustan al concepto divino. Es por eso que es tan importante que nosotros seamos informados, nuestra conciencia sea informada, que nosotros seamos expuestos a la palabra de Dios. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Toda buena obra. Así que estos son mis 2 consejos que podría darte y que también pues son para mí mismo. Y es que antes de que nosotros miremos los errores de los demás, que estemos señalando los errores, los pecados, las faltas de otros, examinémonos a nosotros mismos, ¿verdad? Examinémonos a nosotros mismos. ¿De qué manera? Lo repito, primero, como el rey David oraba, Señor, examíname y mira en mí si hay camino de perversidad delante de ti. Es la oración que hacía el rey David.
Pero número 2, estemos en la Biblia todo el tiempo. Que sea la Biblia la que diga si lo que hacemos está bien o lo que está mal. Porque como el apóstol Pablo decía allí en esta carta a Timoteo, dice que ella es útil para enseñarnos lo que es verdad. No lo que diga la sociedad que es verdad, sino lo que Dios dice que es verdad. Pero también para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Y eso es muy importante, ¿verdad? Y también dice que ella nos prepara y nos capacita para que hagamos toda buena obra. No solo nos muestra lo malo, sino que también nos dice qué es lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Y es ahí donde nosotros vamos a encontrar esa clave, ¿verdad? Para sacar esa viga de nuestro propio ojo, la viga de nuestro propio ojo. Es importante que lo hagamos, hermano. No caigamos en esa religiosidad, no caigamos en un corazón de pronto endurecido, altivo, orgulloso. Evitemos eso y pidámosle al Señor que nos examine. Digámosle al Señor que nos examine. A veces yo he podido estar equivocado en muchas cosas y créanme, el Señor me ha hecho caer en cuenta de mis errores y ahí tengo que arrepentirme, pedir perdón, cambiar para bien y hacer las cosas como Dios quiere. O a veces estoy leyendo la Biblia y ahí el Señor me dice, mira, ¿te das cuenta? Eso que estabas haciendo o lo que estabas pensando no está bien delante de mí. Te voy a enseñar cómo hacerlo para que tú vivas una vida que me agrade. Entonces, ahí está la clave. Ahora, solo una cosa más ya para terminar este tema. Y es, entonces no podemos juzgar. No es eso lo que está diciendo el Señor en este versículo. Porque dice el versículo 5, dice, primero quita el tronco de tu ojo. Después, o sea, primero que hayamos hecho de quitar el tronco, dice, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Es decir, sí podemos ayudar a otros. Sí podemos amorosamente y con respeto decirle a otros, mira, ten cuidado con esto. Solo y cuando nosotros nos examinemos primero antes de decirle a esa persona si nosotros no estamos cometiendo el mismo error. ¿Ves? Tengamos cuidado con eso. Mucho más, lo digo porque sé que está siendo un tiempo en el que la gente ha hecho reclamos, porque la gente quiere ver un cambio en otros, pero me preocupa cuando hay mucha gente que pide cambios y cuidado, porque si no nos examinamos, entonces podríamos estar cayendo en lo que Jesús dice acá, ¿no? Cambia tú, que cambiemos esto, pero tenemos un gran tronco en nuestra vista. Así que mis hermanos, ese es el tema que hoy quería compartirles, un tema para que reflexionemos, un tema que nos va a ayudar mucho en nuestras relaciones personales y un tema que nos va a ayudar sobre todo a lo que decía hace unos momentos. Seamos sensatos en nuestra fe, seamos sensatos, seamos sensatos. Si tú dices a otros no mientas, si tú mientes, no estás actuando con sensatez, ¿verdad? Es a eso que también la Biblia nos llama, la sensatez en las cosas que vivimos como hijos de Dios. Así que vamos a orar en este momento y vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta área a todos. Señor, doy gracias a ti por esta breve reflexión, Señor, que hemos podido compartir como hermanos, Señor. Padre, yo quiero un cambio real y por favor, ayúdame a mí primero, Señor. Ayúdame a mí, Señor. Tal vez tengo muchos troncos que sacar de mis ojos. Por favor, ayúdame, Señor. Ayúdame. Y Dios, ayúdame examinándome, Señor. Examíname, examínanos a todos. Si en nuestra vida hay algo que sea perverso delante de ti, Señor. Examínanos, Señor. No nos dejes caminar en una fachada espiritual. No nos dejes caminar como insensatos, diciéndole a otros, no robes, no adulteres, cuando nosotros estamos cometiendo los mismos pecados. Dios mío, líbranos de caer en ese grave error. Padre, examínanos y Señor, que tu Espíritu traiga convicción de pecado a nuestra vida para poder confesarte nuestras faltas, apartarnos de pecado y poder caminar en santidad, Señor. Pero también, Padre,
Ayúdanos cada día a exponernos a tu palabra, porque es ella, Señor, la que nos enseña lo que está mal, pero también nos enseña a hacer lo correcto, Señor, para que nosotros como personas de fe hagamos lo que es agradable delante de ti, Padre. Gracias te doy por esta breve meditación, Señor, y ayúdanos como ciudadanos a entender que esto es una gran necesidad en el pueblo de Dios y en la sociedad. Dios, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, mil gracias por su tiempo, por su atención. Espero que terminen de pasar una excelente semana y meditemos en este breve sermón. Les mando un abrazo muy grande y estamos en contacto. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo.